La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de la casa con paredes de espejos hasta el día en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala a partir de un material tan cotidiano como el agua y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor, para convertirse en una ciudad invernal. Su pluma seductora y fascinante le dio auge al realismo mágico de la literatura hispanoamericana. Gabriel García Márquez creó un mundo extraordinario y alucinante en el que se mezclan la realidad y la fantasía, en el que cohabitan los vivos y los muertos. Su narrativa cautivante dio vida a personajes asombrosos como José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán, Florentino Ariza, Fermina Daza, la Cándida Heréndira, Juan Sayago y Julián Moscote, entre muchos otros. Decía, yo no soy un escritor de realismo mágico, sino que soy el escritor más realista de la América Latina. De un escenario real, Aracataca, su pueblo natal en Colombia, en el que nació en 1927, concibió Macondo, una aldea fantástica, imaginaria y sobrecogedora que le ha dado la vuelta al mundo y en la que coexisten más de 40 relatos. Magistral estilo que logró materializar con palabras el espíritu latinoamericano inmortalizado en sus cuentos y novelas. Los primeros pasos de su grandeza literaria se encuentran en Colombia, alternadamente en Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Una travesía en 1955 lo lleva por Roma, París, Ginebra, Cuba y Estados Unidos, donde continúa su camino ascendente hacia la cumbre. Llega a nuestro país el 2 de julio de 1961, día de una tragedia para la literatura universal. El suicidio del también Premio Nobel de Literatura y uno de sus escritores favoritos, Ernest Hemingway, allá en Idaho, Estados Unidos. Eran los tiempos de la Guerra Fría, el levantamiento del muro de Berlín, la carrera armamentista, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, las dictaduras en América Latina y España, y las primeras incursiones del hombre en el espacio. Gabriel García Márquez llegó atraído por La región más transparente, obra del escritor mexicano Carlos Fuentes, precursora del boom de la narrativa hispanoamericana. Pues yo casi te diría que mi contacto con México fue gracias a La región más transparente. Vine, conocí a Carlos, fue en 1961, vine por 15 días a ver cómo era la región más transparente. Conocí a Gabriel García Márquez allá por el 1962, en la Ciudad de México y en la calle de Córdoba 48. Una casa llamada La Mansión de Drácula, por su evidente aspecto transilvánico y sede de la compañía productora de cine de Manuel Barbachano Ponce. Un sitio relacionado con el cine atestiguó el nacimiento de una amistad. Teníamos unas pachangas dominicales formidables que no te imaginas cómo las añoro. Juntos entramos un día, Gabo, yo, al Museo de Antropología. Juntos indagamos el misterio del Acuatlicue, la diosa madre de los aztecas, representada por un masivo monolito. Después de 10 minutos de contemplación, García Márquez dice:
ya entendía México. Aquella estancia de 15 días se convirtió en una placentera y fructífera permanencia para toda la vida. Venía de Nueva York. Había renunciado como corresponsal de la agencia Prensa Latina y recorrido el sur de Estados Unidos en un encuentro con los sitios que había conocido al leer a su admirado escritor William Faulkner. Esto que me asombraba y me conmovía a mí de Faulkner, por ejemplo, yo no sé si era por lo que me estaba contando él de su tierra o por la identificación que encontraba yo con Aracataca y con mi infancia. 4 obras antecedían su trayectoria literaria: La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora y Los funerales de la mamá grande. Pero en México su interés se centra en el cine. La oscuridad de la sala, perturbada por un cono de luz que proyecta historias sobre una gran pantalla, representa un mundo que despertó su interés. Yo creo que es un hombre que siente un profundo respeto por el cine, una profunda atracción por lo cinematográfico. Creo que su proyecto inicial como artista incluía mucho ser cineasta, sobremanera ser cineasta. Quizá porque desde niño escribía historias a propósito de las películas que veía con su abuelo. Lo cierto es que mantuvo siempre un fuerte vínculo con la cinematografía. Fueron relaciones intensas, como las de un matrimonio mal avenido, llegó a decir. A mediados de los 50, Gabriel García Márquez comenzó a escribir críticas de cine. Deseaba ir más allá del horizonte de las producciones hollywoodenses y exponer las bondades del cine europeo. El celuloide permeaba su vida. En su viaje a Europa en 1955, le sorprendió ir a bordo de un avión diseñado por el multimillonario estadounidense Howard Hughes, un fracaso total en el cine. Llegó a París y de ahí se dirigió a Ginebra para cubrir una cumbre de alto nivel. Se las ingenió para que su medio, El Espectador, de Bogotá, le permitiera después acudir a la muestra de arte cinematográfico de Venecia, de la cual escribió crónicas. Italia lo impactó, pero en particular Roma y los estudios de la ciudad del cine, Cinecittà. Ahí tomó un curso de dirección en el Centro Experimental de Cinematografía. La profesora de montaje, lo que llaman los gringos edición, se llamaba la doctoresa Rosado, me dijo, el mejor alumno de montaje que yo he tenido. Y eso es lógico, porque literariamente el montaje también se usa y Gabo es un maestro haciendo montaje. Gabriel García Márquez inició su andar en el cine en 1954, en Colombia, al colaborar en el corto surrealista La langosta azul. Sin embargo, fue hasta 1963, en México, cuando logró constituirse como guionista. Su primer filme, El gallo de oro, de Roberto Gabaldón. ¡Párate ahí, gallero! Por esta vez me equivoqué, gallero. Tu dorado pudo con mi jicote con la blanca de Tlaquepaque. Alguna vez Gabriel García Márquez preguntó a Carlos Fuentes, ¿qué haremos? ¿Salvar al cine mexicano o escribir nuestras novelas? Los dos se inclinaron por su narrativa y aún así escribieron juntos una docena de guiones. Gabriel García Márquez amasó una filmografía de 51 títulos como guionista, entre originales y adaptaciones. Algunos de ellos: Tiempo de morir, de Arturo Ripstein en 1966, y El año de la peste, de Felipe Casals en 1979. Interesado en abrir los horizontes de la actividad, en 1984 creó la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba. Yo pienso que el cine puede llegar mucho más lejos que el libro como medio de expresión, y que el futuro es de las artes visuales, de la comunicación, de la ¿Pero comunicación. cuál futuro? ¿Cuál futuro, Gabo? De aquí en adelante. La masividad, hasta como negocio el libro es mejor que el cine.
Fue una pasión que definió, incluso, la vocación de cineasta de su hijo Rodrigo. El genio creativo del colombiano tenía una gran elasticidad, lo que le permitió tener paso breve en el mundo publicitario. En México, colaboró con grandes firmas como Stanton, Pritchard & Wood, McCann Erickson y Walter Thompson. Dejó huella con dos de sus eslogans más conocidos: "Sin Kleenex no puedo vivir" y para pan, pan Bimbo. Tras el vaivén entre el periodismo y el cine, retoma la literatura, retorno que lo llevó a escribir su obra maestra, 100 años de soledad. Su formación periodística le permitió ejercitar sus capacidades narrativas, respaldadas en las influencias literarias. A los 5 años tuvo su primer acercamiento con Rubén Darío, y a los 9 quedó prendado de los relatos de las 1001 noches. Estudió profundamente la literatura norteamericana. También profesaba una devoción por la poesía, en particular los versos de Petrarca, Dante, Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo y Pablo Neruda. Su incursión formal en las letras con el cuento La Tercera Resignación en 1948 fue detonada por las palabras de Franz Kafka y su obra maestra, La Metamorfosis. Y abría esto y decía: una mañana, después de un sueño tormentoso, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Yo lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Y fue una revelación, es decir, si esto se puede hacer, esto sí me interesa. Yo antes de eso probablemente había pensado que eso no se podía hacer, a pesar de que me había tragado completita las 1001 noches. Pero aquí había una cosa importante que era de método. Esas estructuras las incorporó para otros escritos, como Crónica de una muerte anunciada, de 1981. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector, porque ya sabe que a ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Detrás de su prosa había siempre una detallada investigación. Así elaboró El amor en los tiempos del cólera, de 1985, inspirada en la relación de sus padres. Cuando estaban en Cartagena, y ella venía aquí a Cartagena, a Barranquilla, hablaron bastante y se contaban todas las cosas que dejaron de contarse. Y ya él le perdió también el miedo a mi papá, porque una tarde se quedaron después de almuerzo, toda la tarde, y mi papá refiriéndole con detalles todo lo de sus amores, que fue cuando resolvió hacer Los amores en el tiempo del cólera. Muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron, hasta que se casaron. Y para El amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Si bien la narrativa del colombiano estuvo fuertemente anclada a su experiencia personal, la atinada construcción de sus personajes permitió la fluida empatía con los lectores. Pero el coronel no tiene quien le escriba. No podía ser escrito sino en París, entre otras cosas, porque yo cuando me quedé varado en París estaba esperando un cheque y bajaba todos los días en la pensión a ver si había llegado la carta. Me asomaba y no llegaba la carta, inclusive la concierge me veía llegar y decía, ok, yo volví a subir y no me importaba, yo seguía. Estaba feliz de que hubieran cerrado El Espectador donde yo trabajaba para no tener que estar mandando corresponsalías, pues porque me dediqué a escribir totalmente, me dediqué a la literatura. Después del éxito sin precedentes de 100 años de soledad, García Márquez sabía que los lectores esperaban más libros como ese. Pero él decidió escribir una historia distinta. Llegó así El otoño del patriarca. Cuando salió fue una desilusión total.
no se vendió nada, fue una desilusión, la gente eso no tiene nada que ver con 100 años de soledad. Y ahora es mi libro más estudiado. En palabras del mismo García Márquez, El otoño del patriarca es un poema sobre la soledad del poder. Me pareció muy significativo que la palabra que él usó para hablar de una novela fuera poema. Entre heptasílabos y endecasílabos, El otoño del patriarca muestra en versos las dotes poéticas de García Márquez. Era un gran poeta y la forma de describir y de llevarnos por la imaginación era una forma de poesía extraordinaria, ¿no? Creer que la poesía tiene que ser escrita en verso es algo que está absolutamente superado. Son discusiones muy superadas. El clásico de los periodistas. Durante una entrevista que le hizo al también premio Nobel Pablo Neruda, comentó su relación con el trabajo poético. Mencionó que sería ideal que los narradores fueran cada vez más poetas y los poetas cada vez más narradores. Yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía. Casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. En 1994 publicó Del amor y otros demonios, narración que después llegaría al cine y que surgió al coincidir dos historias, la que le contaba a su abuela sobre una niña que murió de rabia y cuya cabellera le arrastraba como cola de novia, y la de los restos mortuorios que descubrieron en un convento, en los que destacaba una cabellera de más de 22 metros de largo. Trajo a su hija. Está poseída, madre. ¿Qué dices? Para algunos, sus textos tenían estructura musical, y él, como melómano consumado, plasmó en muchas de sus obras su gusto por Bach, Wagner y Debussy. De acuerdo con el Instituto Cervantes de España, Gabriel García Márquez registró 42 obras. Uno de sus últimos escritos fue Vivir para contarla, el recuento de sí mismo, su autobiografía, que quedó inconclusa. Si recuerdo bien, cuando apareció Vivir para contarla, yo hice una breve nota sobre sus memorias y señalé precisamente eso. Ese carácter, ¿qué podríamos decir? De gozo sensual con las palabras. ¿Pero qué pasó antes de que llegara a ser una celebridad? Al comienzo de la segunda mitad del siglo pasado, era un joven delgado y de personalidad irreverente. Ejercía con soltura el periodismo, oficio que a la postre calificó como el mejor del mundo. Llegó al ámbito de las redacciones, grandes imprentas y linotipos gracias a su talento, amor por las letras, la urgencia de obtener empleo y la necesidad de exponer los abusos del régimen militar en su país. A los 21 años de edad, comenzó como columnista en El Universal de Cartagena. Ahí escribió 43 piezas, la primera sobre el toque de queda en Colombia. Los habitantes de la ciudad nos habíamos acostumbrado a la garganta metálica que anunciaba el toque de queda. La segunda, a propósito del acordeón. No sé qué tiene el acordeón de comunicativo, que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento. Gabito entra, a mi modo de ver, al periodismo casi de una forma accidental, porque él lo que quería hacer era ser escritor. Pero cuando llega del 9 de abril, viendo el programa 9 de abril a Cartagena, Zapata Olivella lo lleva a donde Clemente Manuel Zavala y le dice, mira, aquí está, para que este es un joven de cierto talento, para que lo pongan pues en este oficio. Su estilo, que combinaba lo literario con su visión contestataria, le permitió ganar reconocimiento. Se mudó a Barranquilla en 1950. Ingresó a El Nacional, donde redactó la columna La Jirafa. Su consolidación llegó en 1954. Radicaba en Bogotá y, cansado de escribir editoriales, comenzó a redactar críticas de cine y después a realizar reportajes. Con libreta de notas en mano, ética a toda prueba y oídos dispuestos a escuchar, las 3 herramientas que consideraba indispensables para el reportero, hizo su primera cobertura en Medellín, sobre un deslave que causó la muerte de decenas de personas.
Ahí reveló problemas de negligencia y corrupción. La joven promesa de las letras comenzó a instituirse así en una pluma incómoda. Su trabajo más importante de la época fue Relato de un náufrago, de 1955. Una entrevista publicada en el diario El Espectador al único sobreviviente del encallamiento de un buque de la Armada colombiana, reconocido por el gobierno y los medios de comunicación como un héroe nacional. Claro, hasta que lo entrevistó Gabriel García Márquez. Bueno, el periodista es un escritor. La escritura tiene muchas especialidades, desde la poesía hasta la crónica, ¿no? Pasando por muchas otras suertes de usar el idioma. Pero los primeros reportajes de García Márquez, Relato de un náufrago, por ejemplo, convertido en novela, ese es el reportaje. Le comisionan en su periódico a García Márquez, reportero, que vaya a ver qué pasó, hay un sobreviviente de un naufragio. Entonces él va a escuchar cómo sobrevivió este único marinero que salvó su vida al hundirse un barco. Y en la plática va descubriendo que hay otras historias detrás de la historia. ¿Por qué se hundió el barco? Ahí descubre que no hubo tormenta. ¿Cuál tormenta si no hubo tormenta? Y decían, es que hubo una tormenta y se hundió el barco. No es cierto. Entonces él empezó a sacarle al sobreviviente. Y resulta que había en ese barco, que iba a Colombia desde Estados Unidos, un tremendo contrabando de refrigeradores. Esa revelación enemistó al escritor aún más con el régimen y lo obligó a abandonar su país. Más tarde, en un recorrido por Europa, consolidó su vocación literaria. Su respeto por el periodismo y sus formas narrativas lo motivaron a crear en 1994 la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que a la fecha organiza talleres de actualización para los profesionales de la información. Yo estaba en el año 83 en Barranquilla, Colombia, en el Teatro Municipal de la ciudad. Y Gabo llegó a hacer unas gestiones y a mí me encargaron que lo acompañara, que me reuniera con él. Lo vi luego varias veces a lo largo de 10 años, hasta que en el 93 me llamó, allá otra vez en Barranquilla, y me pidió que lo invitara a cenar con su esposa Mercedes. Yo era director del canal de televisión pública Telecaribe, y el objetivo de él era hablarme de periodismo y de talleres y cosas, y así empezó una andadura juntos. El honor de que me hubiera invitado a ser parte del proyecto que quería fundar, lo cofundamos, y hoy en día esa fundación, que tú lo conoces, tiene una labor en toda América Latina, una labor que se basa en sus ideas, en su visión sobre lo que había que hacer con el periodismo, cómo promoverlo, cómo impulsarlo. Su última obra con tintes periodísticos fue Noticia de un secuestro, de 1996, donde expuso 10 plagios en Colombia vinculados con el narcotráfico y la política. Ha sido mi libro más difícil, más complejo, más triste, pero tengo la esperanza de que sea un espejo en el cual los colombianos se vean y nos demos cuenta cómo somos, a ver si logramos arreglarnos un poquito. La amistad, como el trabajo, más que un soporte fundamental, fue una forma de vida en Gabriel García Márquez. Un hombre derecho y muy franco y muy organizado en sus relaciones sentimentales con los amigos. Él era un hombre increíblemente cordial, sabía hacerse una gran cantidad de amigos. Como usted lo sabe perfectamente bien, le gustaba la vida social, el baile. Cuando está realmente contento y en ambiente, para escucharlo a Gabo cantando vallenatos, eso es fantástico, los canta a la vieja usanza, con una vieja cadencia del vallenato viejo, del vallenato auténtico. Entonces, es un verdadero placer si uno logra ese tipo de parrandas con Gabo. Cuando él viene aquí a La Habana, ya yo sé que todas las noches tenemos que ir a comer a algún lugar donde haya por lo menos un trío. De las grandes amistades bien conocidas de Gabriel García Márquez está la de Fidel Castro. Lo que consolidó esa amistad fueron los libros. Y descubrí que es tan buen lector
que yo antes de publicar un libro, le traigo los originales. En la palabra y en la práctica, dejó constancia de su capacidad para reproducir la amistad. Alguna vez dijo: yo me considero el mejor amigo de mis amigos, y creo que ninguno de ellos me quiere tanto como yo quiero al amigo que quiero menos. El periodismo, el cine y la literatura fueron el destino de su inagotable imaginación creadora. El legado de Gabriel García Márquez, el escritor más grande de las letras hispanoamericanas, trascenderá en el tiempo, en aras del realismo mágico que envolvió el universo de su obra.